Nada, como os ha comentado Ángel, soy Alejandro, llevo pues cerca de 20 años resolviendo resolviendo problemas y aportando soluciones en el ciclo integral del agua. Y bueno, el objetivo de hoy es daros sobre todo mi experiencia en este mundo tan apasionante como es el agua y aplicado a la industria. Para eso hemos preparado una presentación que, si me permitís, pues paso ahora a compartir con todos vosotros. Entiendo que es todo correcto, ¿veis bien? ¿Todo en orden? Pues como os decía, muy buenas tardes. La introducción en la que tengo el gustazo de poder compartir con vosotros va a durar aproximadamente una hora y luego vamos a tener un espacio de unos 30 minutos para cualquier duda, cuestión, comentario que queréis que hagamos, pues estaré encantado de atenderos. La presentación, insisto, acerca de la escasez de agua en la industria, la he dividido en 4 puntos. En una primera parte, mi intención es comentaros a qué nos referimos, ¿no?, con el consumo de agua en la industria, ¿no? ¿Qué significado tiene para los industriales que tienen que producir día a día, pues qué importancia tiene el disponer de un agua de una calidad de otra, ¿no? Y también hablaremos de eso, de que distintas calidades afectan notoriamente a esta capacidad de producción. Luego también, en un segundo punto, quiero comentaros distintas soluciones que a lo largo de mi trayectoria profesional y que, de alguna manera, el estado del arte que hay con distintas tecnologías para solucionar según qué necesidades y que se aplican en la industria, ¿no? Siempre mirando y teniendo muy cerquita lo que voy a contar en el punto 3, que es qué coste tiene esto. Porque afortunadamente tecnología y conocimiento hay de sobra, pero hay que tener muy presente la viabilidad de las soluciones que se apliquen. Y por último, pues os comentaré algunos casos que son conocidos, otros no tanto, y sobre todo toda la experiencia personal que os pueda aportar en esto. Y por supuesto, sentiros libres de cualquier pregunta, cualquier comentario, hacerlo a través del chat. En esta primera pantalla, en esta primera diapositiva de presentación, lo que pretendo contaros es, en una primera imagen, cuál es la actividad industrial en España, dónde está más localizada, ¿no? Que aquí en España siempre se ha tenido la referencia de el País Vasco, Madrid, Cataluña, pero también como la Comunidad Valenciana y Andalucía tiene una parte industrial importante. Hay otras zonas donde la repercusión es menor, pero todo esto tiene mucho que ver con el consumo de agua aplicado a la industria, porque allá donde se desarrolla una industria tienes que tener muy claro cuál es el ciclo integral del agua, porque los costes de producción pueden variar notoriamente del hecho de que estés ubicado en una zona para producir lo mismo que en otra zona de España, porque la disponibilidad del recurso agua es clave. Es tan importante que en la industria es donde más partido se saca al agua. Es decir, y es lo que os pongo aquí en unos párrafos, ¿no? La productividad que se le saca por metro cúbico de agua consumida en la industria, pues se estima en unos 100 euros. Claro, estos son valores muy a grosso modo, pero lo que te viene a decir es que por cada litro de agua que se gasta en producir un bien industrial es mucho más rentable que la que se utiliza, por ejemplo, para el riego. Entre otras cosas, es una cuestión de volumen de agua consumida y del valor añadido que tiene el producto que tú generas, ¿no? Y eso es un dato muy significativo, sobre todo teniendo en cuenta que la actividad industrial es la tercera que más consume en España. Es decir, primero está, por supuesto, las actuaciones de riego. Sí que se ha evolucionado muchísimo. Aquí en el Levante español se hizo ya hace unos años una campaña muy importante para transformar los riegos que aquí se conocían como riegos a manta, que consiste en inundar, para que os hagáis una idea, una parcela de terreno con árboles, con cultivos. Eso se fue sustituyendo progresivamente por regadío, y cómo las tecnologías de regadío han reducido drásticamente el consumo de agua para riego, ¿no? Pero aún así es el que ocupa el primer puesto en el ranking, ¿no? Luego el consumo humano, el consumo doméstico, también es muy significativo. Somos cerca de 48 millones de personas y todos los días tenemos la costumbre de beber y asearnos, ¿no? Que podemos hacerlo, no en todas las partes del mundo pueden hacerlo, ¿no? Y es un consumo también importante. Y bueno, la industria tiene ese tercer puesto, que además, dentro del sector industrial, concretamente la industria alimentaria es la que más peso tiene, ¿no? Todo lo que es la preparación de alimentos, materia prima, producción, limpieza, pues es la que representa hasta un 11% del consumo destinado a la industria como global, ¿no?
Y bueno, un poco a nivel de anécdota, contaros que lamentablemente en España tenemos el récord de gastar, que somos los que más huella hídrica generamos con la producción de alimentos, ¿no? Y esto es un dato bueno, que pese a que se ha hecho y se sigue haciendo mucho trabajo para reducir la cantidad de agua que se necesita para elaborar según qué productos, en el caso de la alimentación, pues todavía nos queda un camino interesante por hacer, ¿no? Porque hablamos de eso, es decir, el agua que consume la industria, ¿en qué se utiliza para producir, ¿no? Pues bueno, evidentemente las industrias, pues los sectores, cada sector, pues habrá algunos sectores que necesitarán más, como es el caso que os he dicho de la alimentaria, y otros que menos, pero en términos generales hay una gran cantidad de empresas que necesitan vapor para producir, para higienizar, para de alguna manera conseguir la calidad del producto final que su propio sistema requiera, ¿no? Y entonces, para alimentar las calderas de vapor hay una norma técnica, que es a la que os hago referencia ahí, la 12.952, que te especifica en su anexo 3 que, según qué tipo de caldera, que tampoco voy a entrar ahora, ¿no? Si es acotubular, si es pirotubular, qué calidad tiene que tener el agua. Y cuando hablo calidad, hablo con muchas entre comillas, ¿no? Porque muchas veces asociamos la palabra calidad a algo bueno, ¿no? Este calidad es bueno. Bueno, entonces, de alguna manera, esta norma que regula la calidad del agua de alimentación a las calderas de vapor, lo que habla es sobre, bueno, la cantidad de dureza que puede tener el agua, que ahora os comentaré a qué se refiere con este término, la salinidad que puede tener, etcétera, una serie de condicionantes, ¿no? Para que se pueda utilizar con seguridad y producir un vapor de calidad. Exactamente igual para las torres de refrigeración. Es decir, los procesos industriales, muchos procesos industriales en su quehacer, pues requieren de una refrigeración, pues al igual que un coche tiene un radiador para enfriar los pistones, pues en procesos industriales hay muchos procesos que requieren de ese agua que enfríe ese proceso para que pueda seguir trabajando. Entonces este agua también tiene que tener unas características especiales, digamos con el matiz, que supongo que habréis oído hablar de la legionela. La legionela es un problema de contaminación microbiológica por partículas en suspensión, ahora que está tan de moda esto por los aerosoles del COVID, pues algo similar pasa con la legionela, ¿no? Y bueno, las torres de refrigeración son una fuente muy importante de propagación de aerosoles, por eso es muy, muy, muy importante que el agua cumpla una serie de requisitos y de características para no tener este problema. Entonces, bueno, pues que sepáis que también hay otra normativa, hay un Real Decreto que te regula esta calidad que tiene que tener el agua para poder alimentar una torre de refrigeración de enfriamiento. Y bueno, a nivel de anécdota, pues comentaros que no hacer este tipo de mantenimientos o controlar esta calidad del agua a la entrada de estos dos procesos, pues tiene consecuencias, además de la legionela, pues por ejemplo en el caso de las calderas de vapor, que pueda explotar, como han explotado calderas de vapor, por tener unas incrustaciones muy altas y no funcionar la válvula de seguridad, y algo parecido a que, digamos que cuando se hace en una vivienda algo con una olla a presión, pues como si la válvula de seguridad no funcionara, ¿no? Para que os hagáis una idea. Entonces es muy importante. Otros procesos en la industria que requieren agua son, por supuesto, lo que es la producción en sí mismo, ¿no? Hay casos como el que os pongo, el de la sepia, en el que el agua, además de para la limpieza, preparación, lavados, etcétera, una vez que está terminada, se le aplica una capa de agua desmineralizada, agua prácticamente destilada, sin sales, para que en el proceso de congelación quede una lámina de hielo protectora sobre la sepia en este caso, ¿no? Es un tema interesante. Al igual que pues, para producir, por ejemplo, jabones, la materia prima, por supuesto que son los compuestos químicos que hacen que ese jabón tenga esas propiedades de limpieza o de olor o para la piel, pero la materia prima fundamental es el agua. Los reactores se llenan con agua y ese agua tiene que tener unas características determinadas, ¿no? Por supuesto, limpieza de cristales, espejos, a nivel de agrofood, pues tenemos todo lo que es la preparación de la fruta, porque la fruta tiene que estar bonita, cuando vayamos al mercado a comprarla, pues tiene que estar bonita y eso hace que se tenga que gastar cantidades ingentes de agua para eso. Entonces, bueno, pues obviamente, ¿no? Otro consumo en la industria importante, aparte de las calderas, las torres,
es el propio que se utiliza, el consumo propio del proceso productivo. Una parte clave en cualquier actividad industrial, bueno, en cualquier actividad humana diría yo, ¿no? Pero sobre todo en la industria, son las operaciones de limpieza. Si no hay agua disponible y de calidad para poder mantener las instalaciones en unas condiciones de higiene y limpieza adecuadas, pues imaginaros la industria alimentaria. El desastre es tremendo, ¿no? Es importantísimo el disponer de un agua para poder mantener la calidad del producto final que esta empresa haga, ¿no? Con las operaciones de limpieza. Y sí que es interesante el entender que para realizar estas operaciones de limpieza el agua que se utiliza bueno, tiene que tener unas características, pero que esa es la clave, ¿no? No tienen por qué ser las mismas, que son las que se requieren en un proceso de enfriamiento por torres, de refrigeración, o para alimentar una caldera de vapor. No tienen por qué ser las mismas. Y eso es un dato importante, ¿no? Al igual que el agua de los aseos, por supuesto, que es como en cualquier vivienda. Tú tienes que tener la capacidad de, cuando vayas al aseo, disponer de agua para tus trabajadores, ¿no? Entonces, a nivel, bueno, a nivel experiencial, las vivencias que he tenido a lo largo de estos años en la industria, yo recuerdo en el año 2005 el tener una empresa que produce, entre otros productos, lejía, que es agua con un aditivo, estar en un ciclo seco y el acuífero del cual se abastecen, pues estaba llegando a mínimos, provocando derrumbes internos en el pozo que hacían que el agua saliera más turbia, en fin, unos problemas tremendos, ¿no? Y llamarnos angustiadísimos. O el caso también que tuvimos la oportunidad de tratar en Colombia en un criadero de cocodrilos, es la anécdota, pero bueno, ahí gastan cerca de 25.000 metros cúbicos al día de agua para renovar todas las basas que tienen, y están al lado del Caribe, que el problema que tenían los acuíferos de agua dulce es que estaba empezando a haber penetración salina. Estaban tan agotados los acuíferos dulces que empezaba a entrar agua del mar. Y entonces imaginaros el problema, ¿no?, de cara a ellos. Entonces, bueno, es muy impactante el asistir en directo y en real a una llamada de un cliente que te dice que pues, por ejemplo, nos ha pasado en un municipio de Castellón, que cortan antes el agua del pueblo para las personas que el agua a la industria. Y eso es porque la mayor parte de la población activa en posibilidad de trabajar de ese pueblo que es pequeño está trabajando en esa industria. Y si se para la industria, se para el pueblo. Y cortan antes el agua al pueblo que no a la industria. Y estos son casos reales. Entonces es un tema muy importante, el poder de alguna manera garantizar que de cara a la producción industrial se dispone de agua de calidad. Y con respecto a calidad, lo que os decía antes, obviamente el agua no es exactamente igual en todos los puntos de España. Y eso no significa que llueva de manera diferente. El agua cuando cae de la lluvia, esa sí que es agua destilada, es la condensación de la evaporación del agua del mar, es el ciclo del agua. Entonces, el problema viene cuando esa agua entra en contacto con el suelo y empieza a filtrarse a través de los distintos sustratos que hay en las distintas zonas de España. Cada zona tiene su peculiaridad, unas son más calcáreas, otras son más graníticas, otras son volcánicas, como en Canarias. Y entonces el agua, conforme va pasando y discurriendo por el suelo hasta llegar a los acuíferos o hasta llegar al embalse a través del río, pues va disolviendo una serie de sales y compuestos inorgánicos que se encuentran en su camino. Es que el agua es el disolvente universal por excelencia, ¿no? Es decir, la bipolaridad de la molécula del agua hace que sea el mejor disolvente que hay. Entonces, allá por donde va captando todas las sustancias en las que se pone en contacto. Entonces, obviamente, la industria que está localizada en una zona calcárea, cuando abre el agua del grifo, ese agua pues probablemente venga o de un río a través de vendrá de una potabilizadora de agua a través de un río o desde un acuífero, y se someterá a unos procesos de filtración y desinfección. Pero ya está, filtración y desinfección. Se absorben también compuestos orgánicos a través de carbón activo y bueno, ya comentaré ahora después qué tecnologías hay, pero básicamente se trata de eso, de filtrar y desinfectar. Entonces, si el agua tiene mucha dureza, como aquí en el Levante español, pues eso hay que tenerlo en cuenta para los procesos de producción.
Si el agua viene de un acuífero y está muy cargada en pesticidas o en nitratos o en sulfatos, fruto de una actividad intensiva agrícola, pues eso también va a afectar. Entonces eso hay que tenerlo en cuenta. Y es lo que quiero reflejaros de alguna manera en estos dos mapas, en los que bueno, se ve muy bien como en el Levante español son esos puntos rojos, donde aparecen pues, un agua muy dura. Un agua muy dura se considera a partir de 25-30 grados franceses, es la unidad que se utiliza para medir la dureza del agua, que no es más que el contenido en calcio y magnesio. Este calcio y magnesio, cuando entra en contacto con los bicarbonatos que lleva el agua, tampoco quiero entrar demasiado en la parte técnica para no perderos, pero si tenéis alguna duda, por favor, decídmelo. Estos bicarbonatos que están presentes en el agua, que son aniones, cuando entran en contacto con los cationes calcio y magnesio, pues forman el carbonato cálcico y el carbonato de magnesio, que es lo que forman las grutas, las estalactitas y las estalagmitas, que es lo que estrangula el paso de agua por una tubería, porque incrusta una incrustación muy dura. Sí que es bueno que tenga el agua calcio y magnesio para beber, porque necesitamos esos minerales, pero de cara a la producción industrial supone un problema, ¿no? Hay que quitarlo, existe tecnología para ello, ahora os lo comentaré, pero hay que tenerlo en cuenta, ya lo creo. Y de igual manera hay que tener muy en cuenta la pluviometría de cada zona. Si estamos aspirando el agua que consumimos de un acuífero, de un río, pues claro, si llueve poco, ese acuífero se renueva poco. Y si se renueva poco y se usa mucho, pues se concentran los componentes que tiene. Y eso supone también un factor a tener muy en cuenta, sobre todo en zonas agrícolas, como os decía antes, en los que se utilizan pesticidas, claro. Es que a nosotros nos han llegado muchísimas, lamentablemente, analíticas de aguas de pozo con imazalín, ortofenilfenol, tiabendazol, es decir, pesticidas y fungicidas que se utilizan para la producción de cítrico, por ejemplo, ¿no? Aquí en el Levante hay mucho. Pero también para aumentar la producción agrícola pues utilizan fertilizantes que son en base de nitrógeno y fósforo, que al final pues llegan a los acuíferos, ¿no? Van percolando por la tierra y llegan. Y los nitratos, pues bueno, no sé si alguien conoce, pero el límite que establece la norma para la concentración de nitratos para que el agua se pueda beber es de 50 miligramos por cada litro. Y es frecuente encontrar analíticas de agua de pozo con valores cerca de 150, 200 ppm, miligramos litro. O sea que es un problema a tener en cuenta, ¿no? Y luego, ya que estamos hablando de la industria, también es fundamental que el vertido que ese agua, una vez que la has utilizado en tus procesos, y entienda ese proceso también la que se genera en los aseos de los trabajadores, pues ese agua luego hay que descargarla. Y si se descarga un colector municipal, ese colector va a ir a una depuradora municipal que estará lejos, tratará ese agua y la verterá. Pero si vertemos al lado de la industria, a dominio público hidráulico, que se dice, al terreno, es muy probable que ese agua al final llegue a los acuíferos del cual te estás abasteciendo en tu propio pozo, y si no tratas bien el agua residual, tu propio pozo se va a contaminar. Y este es el caso, tal cual lo he descrito, de la empresa embotelladora de agua mineral en la zona de Extremadura, que les pasaba eso, que el propio acuífero del que se abastecían estaba empezando a afectarse por sus vertidos de agua de proceso industrial, porque tenían una línea de bebidas azucaradas, de bebidas gaseosas, con sabores. Entonces eso les generó un problema, ¿no? Las limpiezas CIP, y, en fin. Muy importante tener en cuenta que esa zona donde tú estés trabajando, operando, pues estarás rodeado, que es lo que enseño aquí en esta imagen. Estarás en un entorno rodeado de acuíferos o tendrás un río o, en fin, tendrás unas circunstancias que tienes que tener en cuenta a la hora de planificar tu producción industrial. El gráfico de la izquierda, lo que se muestra es una imagen que la verdad que es impactante, porque en rojo lo que marca es el grado de sobreexplotación que hay en los acuíferos. Es decir, sabéis que bueno, hay una definición de caudal ecológico que bueno, lo que reúne este término es el caudal mínimo que debe, o el volumen mínimo que debes de trasegar o que debe de circular
en un acuífero o en un río para que se mantengan sus condiciones estables, ¿no? y aptas. Entonces, en la zona roja lo que se está marcando es todas aquellas zonas que superan este valor. Y eso es peligroso. Y sobre todo es peligroso porque, aunque luego voy a comentar algo de eso, hay muchísimos pozos, y esto es experiencia del día a día en estos tantos años que llevamos con la industria, hay muchos casos en los que estas captaciones de agua no se han declarado, no se declaran, no se tiene esa información. O sea, que no aparecen en ese gráfico, quiero decir. Entonces, en fin, eso hay que tenerlo en cuenta porque malamente se podrá planificar digamos, hacer una política hidrológica con sensatez si no se tienen todos los datos, ¿no? Entonces, hay que seguir trabajando para que sea cada vez más fácil legalizar esos pozos, esos suministros propios, ¿no? Existe el modelo, existe la ley, existe el procedimiento, pero todo cuesta. Entonces, bueno, a ver, la parte buena de todo esto que os he dicho, la parte buena en el sentido de que estoy hablando de las dificultades, ¿no?, que puede encontrar la industria con el agua que vaya a consumir. Primero por la calidad que necesitará para según sea su proceso, como os he dicho, a nivel de vapor, de enfriamiento, incluso de producción, pero también teniendo en cuenta el origen de ese agua. Es decir, que si el agua me viene de un pozo y estoy en una zona cargada de nitratos y pesticidas y sulfatos, pues los voy a tener que quitar antes de poder utilizar ese agua, ¿no?, en mi proceso, en los distintos procesos. Entonces, bueno, la parte buena de todo esto es que existe ya la tecnología, está más que desarrollada para a partir de cualquier tipo de agua, insisto, a partir de cualquier tipo de agua, hacer un agua a la carta. Tenemos esa tecnología. De hecho, a día de hoy se suministra en garrafones, se suministra agua de consumo que está tratada con estas tecnologías, que no es agua de manantial pura, como se entiende, ¿no?, sino que es agua tratada y es perfectamente, ¿no? O sea, a nivel, para que os hagáis una idea, en la Estación Espacial Internacional no llevan botellones de agua. O sea, existe tecnología para reutilizar el agua al 100% y en ese aspecto podemos estar muy tranquilos. El único problema es que cada tecnología, pues bueno, tiene sus inconvenientes, que pues son, como os pongo en esta tabla que os he dicho, pues a nivel de, pues por ejemplo, para filtrar el agua, para quitar los sólidos que pueda arrastrar, las partículas en suspensión, pues existen filtros de 1000 variedades distintas, ¿no?, de sílex antracita, de material vítreo, con zeolitas, en fin, una variedad de materiales de filtración muy importante. Pero ojo, cuando estos materiales se saturan con eso que llevaba el agua y que he retenido, tengo que hacer un contralavado. Y ese agua la tengo que llevar a algún sitio. Y lo suyo es tratarla antes de devolverla al mismo acuífero del que estoy tratando, del que estoy aspirando. Lo mismo ocurre con las distintas sales que lleva el agua, ¿no?, los nitratos, cloruros, la dureza, la salinidad en general que lleva el agua. Para controlar estas concentraciones está más que desarrollada y extendida la tecnología de las resinas de intercambio iónico, o las membranas de ósmosis inversa, o las de ultrafiltración, y que son tecnologías que te hacen un agua a la carta, literalmente. Para que os hagáis una idea, se hace esto con el vino, que es un crimen, ¿no?, pero se suministra vino sin alcohol o cerveza sin alcohol utilizando este tipo de tecnologías. El problema de estas tecnologías es que son costosas y que además te generan un consumo de una serie de aditivos que necesitas para que funcionen correctamente, productos químicos, y que por supuesto tienen un rechazo. Y volvemos a lo mismo que con los filtros. Si ese rechazo, si esa regeneración, que este equipo que me depura el agua no lo trato bien, me va a llegar al mismo sitio del que estoy aspirando el agua para tratarla, ¿no? Entonces eso hay que tener cuidado. Con respecto a los pesticidas, bueno, existe tecnología como es el carbón activo, que es un absorbente muy bueno, muy potente, pero tiene el problema del coste de la regeneración. Es un producto que es costoso y que se gasta, que una vez se satura, con el contralavado no basta. Tienes que cambiar físicamente el medio y poner uno nuevo, activado, para que haga su función, y eso tiene un coste. Pero también hay tecnologías que, pues, utilizando el ozono, ultravioleta o procesos de oxidación avanzada combinados, pues que también funcionan muy bien con este tipo de complejos
pues eso, artificiales que el ser humano ha producido para tener mejores cosechas, ¿no? Por decirlo de alguna manera, para que podamos tener siempre en el supermercado todas las frutas y verduras que queremos, ¿no? Y eso tiene un coste alto. Y bueno, la contaminación microbiológica, pues asociada, pues, bueno, desde si el río del cual vamos a beber, a veces dices, no, me voy a la montaña a beber agua pura, y te pones a beber agua de un río y no te das cuenta que igual 100 metros más por arriba hay un grupo de vacas, ¿no? Cerca, pastando y despastando cerca del agua. Entonces hay contaminación microbiológica. Cuidado con eso. Hay problemas en países en vías de desarrollo, el problema de, pues eso, el cólera, en fin, todas las enfermedades asociadas a beber agua con contaminación microbiológica, ¿no? Y el proceso para controlar esto es muy sencillo, ¿no? Es con desinfección, pero también gastas un reactivo, ¿no? Y eso hay que tenerlo en cuenta. No obstante, toda esta información que os doy, afortunadamente hay muchísimo trabajo ya hecho y podéis encontrar guías que a nivel industrial y según el sector de que se trate, pues aparecen una serie de valores, de consumos, de vertidos y sobre todo de guías que te indican cómo, bueno, pues optimizar tanto el consumo como sobre todo el tratamiento del agua una vez que la has utilizado. Porque, en fin, a nivel de anécdota, no sé, sabéis cuánta agua consume, ¿no? el producir un kilo de pollo. Pues para tener un kilo de pollo se han utilizado, pues imaginaos, para unas 10 personas estamos hablando de 4.300 litros de agua se han utilizado para limpiar ese pollo que pesa un kilo. Entonces, fijaros, ¿no? O para producir una bolsa de patatas fritas, unos 185 litros. Hay fuentes oficiales, como esta guía que os presento aquí, que habla de precisamente eso, ¿no? De la huella hídrica, que no es más que el consumo de agua asociado a la producción de distintos alimentos. Y eso es importante. Cuando digo la producción, me refiero a la recolección de esa fruta, a su lavado, a su preparado, o a la recepción de un animal en el que se sacrifica y se despieza y se limpia, pues toda ese agua pues es la que se contabiliza en estas tablas, ¿no? Y eso es importante, ¿no? Muy importante tenerlo en cuenta, sobre todo pensando en las futuras generaciones. A nivel de los niños es importante hacerles ver la cantidad de agua que gastamos, ¿no? Para producir según qué alimentos. Entonces, en definitiva, como resumen de este primer punto, pues indicaros que, bueno, como todos sabemos en España las sequías son cíclicas y cuando vienen, pues suponen un problema importante para la producción industrial que hay que tener en cuenta si no queremos tenernos sorpresas y hacer esas llamadas críticas que os hacía mención al principio. El sentido común, las guías técnicas, lo que te aconsejan es, pues bueno, medidas a ahorrar en el consumo del agua, es decir, reutiliza en lo posible, utilicemos el agua de lluvia que de siempre se ha utilizado y parece ahora que es como algo que en fin, que no tiene sentido, ¿no? Eso me ha pasado en muchas industrias, ver cómo el agua pluvial se desperdicia. Por supuesto, las fugas, ¿no? Había un dato por ahí que cerca del 35% del agua que se consumía por las tuberías del agua potable de una ciudad se perdía en fugas, ¿no? Fijaros si es importante mantener bien una instalación. Y sí, es verdad, estamos aquí en una zona, en el Levante español concretamente, en que las lluvias son torrenciales y su almacenamiento es complejo, es complicado. Con lo que si llueve poco y si cada vez que llueve demasiado, pues tendremos que hacer políticas hídricas que nos ayuden a intentar almacenar la mayor parte de ese agua que nos viene del cielo, que nos llueve, pero sobre todo haciendo un uso muy eficiente del agua, ¿no? Eso es muy importante. Y lo que os decía antes, tenemos que ser transparentes en esto. No podemos cada uno a nuestro libre albedrío coger un pozo y como está en mi tierra, en mi terreno, en mi casa, en mi industria, pues aspirar de ese acuífero pensando que no afecta a nadie. Y sí que afecta, porque de ahí se aspiran muchos más. Y si no lo tenemos declarado, es difícil hacer previsiones sobre cuánto va a durar ese agua que tenemos en el acuífero. Igual que para las aguas residuales, ¿no? Ahora luego hablaremos sobre los costes y lo que esto cuesta, pero
que entiendo que es difícil, una inversión no productiva en la industria, pero si no tratamos bien las aguas, llegarán al acuífero del cual nos abastecemos y cuanto peor esté el agua del que nos abastecemos, más caro es tratarla para que podamos usarla en el proceso. ¿Vale? Y a nivel de comentario, pues deciros que no nos entra agua del espacio. El agua en la Tierra es la misma desde su creación. Lo que tenemos que hacer es aplicar por profesionales soluciones para el ciclo integral del agua en la industria, en este caso, ¿vale? Para que seamos sostenibles, porque no es cuestión de abrir el grifo o de excavar un pozo y como ya tengo agua, pues continúo, ¿no? Seamos sensatos porque España es un punto rojo, ¿no? En ese aspecto, con el tema del peligro que tenemos de sufrir, ¿no? En escaseces de agua. Y bueno, no sé si respecto a este punto alguien tiene algún comentario, alguna pregunta que hacer. Si cualquier pregunta, como digo, podéis hacerla vía chat. Vamos a continuar, que se nos echa el tiempo encima. Porque en este punto quiero hablaros de las distintas soluciones innovadoras y soluciones en general que se aplican para solucionar todo esto que os he anticipado en el punto número 1, ¿no? De los problemas. Las soluciones innovadoras y las soluciones en el ciclo integral del agua tienen que ir muy de la mano o sea, no podemos, por un lado, exigir objetivos sostenibles como parte de nuestra identidad corporativa sin mirar en qué situación económica estamos, porque es fundamental. O sea, el mercado no va... voy a poneros un ejemplo, que es como mejor se ve esto. En el ciclo entre el 2008 y el 2014 hubieron cientos de pymes, de empresas pequeñas, el 80% del tejido productivo, que nos llamaban porque tenían un problema con su vertido industrial y cuando hacíamos la solución directamente nos decían que si ponían eso tenían que cerrar la planta y tenían que despedir a la mitad de su plantilla en un entorno económico muy difícil. Entonces, nosotros como la parte que me toca a mí, que es como proyectista y como ejecutor de soluciones, además de que funcionen, por supuesto, tienen que ser sostenibles económicamente, financieramente, porque si no, no es viable. Y si no es viable, no se hace. O lo que es peor, se ponen parches, se ponen cosas que no funcionan. Y da mucha pena. Da mucha pena ir y ver a alguien que ha hecho una inversión de, no sé, 80, 150.000 euros. Hablo de pymes, ¿eh? Y que no vale absolutamente para nada ese gasto, porque no han podido hacerlo como tocan. Y eso es una realidad. Entonces, por suerte, ingenio existe, siempre ha existido, existirá en el ser humano para dar solución a los distintos problemas con los que nos encontramos, y con el agua, en concreto, en particular. Ya os he dicho que existen las tecnologías de sobra para hacer de cualquier tipo de agua un agua apta para el uso que queramos. Y aquí lo que os presento son una serie de soluciones sobre las que os voy a pegar unas pequeñas pinceladas, ¿vale? Por ejemplo, estas soluciones que aquí os presento de cara al consumo humano y la producción, de lo evidentes que son, parece mentira que no se apliquen más. Pero un grifo pulsador frente a un grifo monomando, pues el ahorro es sustancial, porque en ocasiones pues, o no se cierra bien ese grifo, que queda goteando, o incluso se queda levantado, y con el pulsador te aseguras que eso no ocurre. Si en vez del pulsador colocas un grifo que con un sensor detecta presencia, pues solamente gastarás agua cuando haya alguien que la esté usando, cuando no, no. Lo mismo para el pedal. Pero a nivel industrial llama poderosamente la atención que con lo sencillo que es colocar contadores de agua, que puedas de alguna manera monitorizar esos consumos, eso es sencillo y es barato, pues con lo sencillo llama la atención que no se haga tanto. Sí que se hace en empresas grandes, pero en pymes esto no se ve como necesario, solamente se ve necesario cuando tienen problema con el agua. Y esto tengo un caso que estoy atendiendo ahora mismo que trata de eso, que consumos punta que tienen hacen que el sistema de tratamiento, de acondicionamiento de agua quede obsoleto, vamos, no les sirva para nada, ¿no? Y es porque no saben qué procesos suyos son los que tienen estos picos, ¿no? Y eso es importante tenerlo en cuenta. Estas son soluciones evidentes, pero no por ello dejan de ser importantes y son innovadoras porque, caramba, es que no se ponen y se deberían de poner más, hablando de pymes. Mirad, esto que os pongo aquí, más enfocado a la producción, habla sobre los desescarches. Los desescarches
Es un proceso que consiste en eliminar el hielo que se acumula en los equipos de producción de frío industrial y que se utiliza para refrigerar, pues por ejemplo, la cosecha de naranjas o la carne del matadero, o para congelar procesos de ultracongelación, pescado o pan. Bueno, pues todo estas máquinas, la humedad ambiental, que aquí en el Levante tenemos mucha por estar cerca del Mediterráneo, pues producen unas zonas de hielo que una resistencia eléctrica de manera periódica descongela. Y cuando descongela, el agua que discurre por el colector es un agua cristalina, prácticamente sin conductividad, sin sales minerales, y es un agua de elevada calidad, volvemos a las comillas, ¿no? De elevada calidad en tanto en cuanto pues, no lleva prácticamente nada disuelto y podemos hacer con ella un montón de cosas. Y es una pena que se desaproveche. Es el ejemplo paralelo a cuando en casa hay un aire acondicionado y el agua se utiliza luego para regar las plantas, ¿vale? Pues es algo similar a nivel industrial. En una industria que tuvimos como cliente, estamos hablando de vertidos de entre 85 y 100.000 litros día. Ojo, 85.000 o 100.000 litros día de agua de elevada calidad que se va por el desagüe, cuando se podía perfectamente almacenar y tratar para poder volver a utilizarla en, por ejemplo, operaciones de limpieza. Otro ejemplo, y esto nosotros lo hemos aplicado, funciona muy bien. Otro ejemplo claro, que no es de ahora, es de hace mucho, pero creo que es importante hablar de él, es acerca de los enjuagues, ¿no? Se desarrolló un procedimiento que es este enjuague triple en cascada y contracorriente, que llega a ahorrar hasta un 97% el agua necesaria para enjuagar una pieza correctamente. Cuando me refiero a enjuagar, me refiero, por ejemplo, a una pieza que ha sido sometida a un tratamiento de recubrimiento superficial, un cromado, un pasivado, en fin, cualquier pieza metálica que lleva una película cuando se produce ese baño y luego tienen que quitarla. Pues ese enjuague, si se hace directamente, pues el consumo de agua es muy elevado hasta que alcanzas la calidad de la pieza requerida, ¿no? Como si fuera, por ejemplo, un lavadero de los pueblecitos rurales pequeños que tenían un lavadero antiguo, que venía un ramal del río, hay una balsa y un rebose, y ahí pues se enjuagaba la ropa. Bueno, pues esto sería el sistema que aparece aquí de triple cascada contracorriente. Lo que hace es reducir el consumo que se utiliza en ese lavadero en un 97%. Y esto es una solución súper interesante. En cuanto a los equipos de filtración, antes os he comentado que hay distintos medios filtrantes, pues Turbidex, material vítreo, pero aquí os presento uno que son unas esferas también de material vítreo y plástico, una mezcla, que lo que permiten son contralavados más distanciados en el tiempo y más eficientes. Más distanciados en el tiempo porque cuando se filtra con sílex antracita, con arena de playa, por decirlo de alguna manera, muchas veces el filtro se tiene que lavar antes de tiempo porque se ha pelmazado la arena. Sin embargo, estos elementos sintéticos de plástico, cristal, pues tienen una vida más larga en ese aspecto, ¿no? Evidentemente, si el agua viene muy sucia, pues se tiene que hacer el contralava también, pero no es por apelmazamiento del medio filtrante. Luego también os he puesto un diagrama en el que, bueno, es un PID, un diagrama acerca de un proceso de ósmosis inversa y en el que, bueno, a partir de la ósmosis inversa, no sé si conocéis la tecnología, entiendo que sí, pero podemos llegar a beber hasta incluso agua del mar, ¿vale? Porque rechazamos todas las sales, ¿vale? O un porcentaje muy alto, ¿vale? Entonces, aquí en este sistema lo que se ve es que, bueno, que los rechazos de etapas posteriores son de nuevo reinyectados en cabecera para aprovechar el máximo posible. Y cuando digo el máximo posible, lo digo con conocimiento de causa, el máximo posible. Porque la reutilización total de las aguas no es viable, siempre vas a tener un residuo, ¿vale? Qué pena no tener más tiempo para hablar de esto, pero ahí lo dejo, ¿vale? Luego esta última imagen, la que tenemos aquí abajo, os comento, bueno, habla de las cuatro etapas que tiene el proceso de intercambio iónico, ¿no? Es decir, primero hay una etapa en la que pasa el agua, que se trata, que la puedo ablandar, o sea, quitar la dureza, o quitarle las sales minerales que lleva disuelta, o las que yo quiera quitar, unos sulfatos, unos nitratos.
y una vez que esta resina se ha saturado, pues hay que regenerarla. Entonces, para regenerarla sí que se utiliza un reactivo químico, pero para el contralavado inicial de expansión de ese lecho se utiliza agua que es perfectamente reutilizable, no lleva ningún aditivo químico. Y entonces, la mayoría de los procesos que utilizan resina, lamentablemente, no utilizan este sistema para aprovechar ese agua de contralavado, sino que se va con el resto de las aguas cargadas. Luego también aquí os comento unos casos breves de, pues por ejemplo, la primera fotografía es un reactor de producción de jabones, lo que os decía antes. Entonces, cuando se produce jabón, como sabréis muy bien, hay diferentes tipos de jabón, pues unos que tienen unas peculiaridades, de detergentes que tienen un perfume determinado, tienen una acción bactericida, en fin, cada uno con sus peculiaridades. Entonces, si el plan de producción, esto es un caso real que nos pasó, si el plan de producción está bien diseñado y bien planificado, el mismo reactor que se ha utilizado para un lote de producción concreto, si el siguiente lote de producción se ha hecho y se ha podido hacer con conocimiento, igual no es necesario enjuagar el reactor, porque si tengo que enjuagar y limpiar a fondo el reactor, gasto una barbaridad de agua. Algo parecido a cuando nos toca quitar la espuma cuando nos hemos duchado, que la espuma cuesta quitar. Entonces, es muy importante en las empresas de producción de tensoactivos, de detergentes, planificar bien la producción para tratar de aprovechar al máximo los reactores y no tener que enjuagarlos entre lotes distintos. Eso es muy importante. La siguiente foto, insisto, qué pena no tener más tiempo para hablaros más de esto, porque, en fin, si cualquier duda que tengáis, si os puedo ayudar, por favor, hacedmelo saber. Esta segunda fotografía, que aparece en estas lonas, esto es para aprovechar la humedad. Algo parecido a lo que os he dicho de los equipos de frío industrial, pero esto es más artesanal y más barato. Esto capta la humedad y el vapor, al entrar en contacto con los hilos, condensa y se recupera por unos conductos. Pero bueno, tampoco hay que irnos a soluciones así tan raras, podemos irnos a las directas, las de agua de lluvia, las pluviales, ¿no? que parece mentira que con lo sencillo que es no se aprovechen más. Antiguamente las casas rurales disponían de su propio aljibe y es una pena que eso se pierda. Y aplicado a la industria, ni os digo, cómo no tener en cuenta cuando se diseña una industria el almacenamiento y aprovechamiento de las pluviales para riego de jardines, por ejemplo. Parece mentira que esto no se utilice más. Otros procesos algo más avanzados son este que tenéis aquí a la izquierda, que bueno, pues cuando necesitamos agua caliente y pasa un tiempo hasta que ese agua llega caliente, pues que ese agua no se desperdicie, ¿no? Entonces, con un sistema muy sencillito de sondas de temperatura y electroválvulas, mantienes el agua en recirculación hasta que alcanza la temperatura de consigna, que es cuando se abre el grifo. O, por ejemplo, los sistemas de humidificación de las cámaras de conservación de alimentos, que requieren de una humedad determinada y no es lo mismo utilizar aerosoles con un tamaño de partícula de agua determinado que utilizar niebla, que lo que utiliza es una tecnología de ultrasonidos muy similar a los vaporizadores infantiles que se ponen en las habitaciones de los niños cuando tienen sequedad, ¿no?, en la garganta. Pues el consumo de agua baja drásticamente si lo hacemos con niebla frente al aspersor, ¿no?, frente a la dispersión acuosa. Esto era en cuanto a agua de consumo, de proceso de producción. Ahora voy a comentaros rápidamente acerca de las aguas residuales. Es muy extendido el uso, de hecho en almacenes de fontanería muy conocidos hay equipos preparados de reutilización de aguas grises. Con esto quiero hacer una especial mención. Mucho cuidado, porque con una filtración y una desinfección no nos basta para tratar el agua que nos venga del lavabo y de la ducha. Y el motivo es porque si hay nitrógeno amoniacal en el agua, es decir, si se orina en la ducha, pues eso supone un problema, porque el amoníaco no se elimina, el amoníaco que va en la urea de la orina, no se elimina con una filtración y una desinfección. Y eso es importante tenerlo en cuenta, porque da mucha pena ver sistemas de aguas grises totalmente parados porque el agua que generaban apestaba a amoníaco. Y eso es una pena. Hay soluciones, como esta de la derecha, que es un proceso biológico, eso sí,
Con un proceso de nitrificación biológica me puedo cargar el amoníaco. Pero cuidado, necesito carga orgánica. Y si no la tengo, pero bueno. Básicamente esta pincelada acerca de las aguas grises, ¿vale? Muy importante elegir bien el sistema. Luego, respecto en la industria, cuando tienen un proceso industrial, como este que os pongo aquí, en la parte de arriba está lo que sería la línea de agua industrial y la parte de abajo sería el agua de los váteres, de los aseos, de los trabajadores. Entonces, nos ha ocurrido muchas veces que en la industria tiene, por ejemplo, conexión al colector municipal de saneamiento y no sé si sabéis, pero no necesitas, cuando tienes esta conexión, no necesitas tratar las aguas de los váteres, la puedes tirar directamente a ese colector. Entonces, muchas veces nos dicen, no, el agua de los váteres no la quiero tratar, solo quiero tratar el agua industrial. Entonces, nos ha tocado hacerles entender que tratar el agua de los váteres es muy sencillo o relativamente sencillo y nos permite conseguir un agua extra que no forma parte del vertido industrial, pero que nos facilita mucho el diseño de la solución. Y cuando digo facilita, me refiero a costes de inversión y sobre todo costes de operación. Muy importante este dato, porque a nivel industrial, aquí os pongo unas cuantas fotos, encontráis agua de mil formas y colores y distintos contaminantes. Entonces es muy importante tener en cuenta todos y cada uno de los vertidos que se generan en la industria para poder hacer un diseño de una solución eficiente y conseguir, insisto, que se puede pasar de un agua como esta marrón a esta agua cristalina o de esta negra a agua cristalina. Existe la tecnología del conocimiento, pero hay que hacer un planteamiento integral en el consumo y en el vertido de ese agua industrial. Aquí os pongo 3 pinceladas de distintas tecnologías innovadoras, pues por ejemplo a nivel de carga orgánica y nutrientes, un agua que arrastra sangre o que arrastra aguas fecales, en fin, aguas que tengan una materia orgánica disuelta importante, pues el control de los procesos biológicos a día de hoy es una tecnología de más de 100 años que está muy desarrollada, muy controlada y se consiguen resultados impresionantes, ¿no? Hasta el punto que, por ejemplo, para los pesticidas que os decía antes, parece a priori chocante que se utilice un proceso biológico para degradar pesticidas, porque a priori el pesticida debe de matar la actividad microbiológica. Sin embargo, insisto, esto forma parte de la propia experiencia como empresa. Nosotros tenemos sistemas biológicos operando en agua con pesticidas y no solamente no nos afecta al proceso, porque está bien diseñado, sino que además arrastramos esos pesticidas en el tejido celular de los microorganismos que cultivamos, ¿vale? Para que luego sea más sencillo terminar de destruir ese pesticida con carbón activo y con ozono, por ejemplo. Y bueno, de alguna manera os presento aquí, pues eso, esto que veis aquí en la foto son pues, distintos equipos piloto con los que luego se diseñan instalaciones reales de muchísimos miles de euros y de los que es importante primero asegurarse bien para luego poder hacer diseños eficientes que funcionen, ¿no? Y soluciones innovadoras en tanto en cuanto utilizamos todos los recursos que tenga la empresa, depósitos inutilizados, vertidos que no pretendían utilizar, etcétera, etcétera, ¿no? Aguas pluviales, ¿vale? Diseños integrales, muy importante. Y bueno, de aquí en adelante os voy a presentar brevemente distintas soluciones, como esta primera, que es para evitar que se escapen estos bioflóculos de las depuradoras biológicas, que es un problema recurrente. Esta solución de aquí de la derecha es un proceso por membrana, también de proceso biológico, que te filtra todos esos flóculos para evitar que se escapen, pero también tiene otros inconvenientes, como es el atasco de las membranas. Entonces, nosotros con la experiencia hemos desarrollado un sistema que funciona por gravedad, sin bomba, y que bueno, prolonga mucho la vida de las membranas y por tanto facilita su inserción en la industria como solución. Es muy importante también hacer pilotajes, hacer ensayos con procesos biológicos, porque clama al cielo que existan. Nosotros hemos llegado a ir a clientes que tenían depuradoras biológicas para vertidos que no eran biológicamente degradables. Es decir, habían gastado el dinero en un proceso que no era factible. Entonces es muy importante el disponer de medios para poder ensayar ese sistema biológico previo. Esto de aquí de la derecha es un sistema similar al de
la filtración de flotantes que os he contado antes, pero con para la configuración esta de cilindro enterrado, que está muy extendida y que tiene muchos problemas de operación. Entonces, esta es una solución sencilla que desarrollamos para evitar esa fuga de biomasa, ¿no? De lodo, al fin y al cabo, que hace que aunque el agua esté bien tratada, si se te mezcla con el bioflúculo lo echas todo a perder. Luego también, bueno, quiero comentaros aquí brevemente que a través de distintos programas europeos se fomenta la innovación y el desarrollo y la investigación en materia de agua y de vertidos, y es súper importante. Tenemos el privilegio de participar en varios proyectos, como este que aparece en la foto, en la que bueno, se utiliza nanocelulosa, como en otros muchísimos procesos, pero con resultados, la verdad, que muy prometedores para la industria y muy interesantes, ¿no? Tanto en cuanto ese producto de nanocelulosa que utilizamos luego puede volver al ciclo de producción. Las soluciones realmente interesantes, al igual que esta de la derecha, ¿no? Que como con electrólisis y con filtros de lignina podemos llegar a controlar el gran problema que suponen los nitratos, ¿no? Sobre todo aquí en el Levante español. También es muy importante, de cara a procesos biológicos, el controlar muy bien el proceso. Es decir, esta gráfica que veis aquí muestra la evolución del pH y del potencial redox en un proceso de nitrificación y desnitrificación biológica, ¿no? Entonces, esta gráfica en concreto corresponde a un agua residual urbana, pero cuando tienes que tratar un agua industrial biológicamente degradable, pero que no es una urbana, pues estos ciclos son diferentes. Entonces, el disponer de sondas que te permita anticiparte a las distintas etapas que tienen lugar facilitan mucho el proceso y, lo más importante, garantizan el resultado. Entonces, a nivel de resumen, rápidamente comentaros que el resumen en cuanto a las soluciones innovadoras es que tenemos la tecnología suficiente para llevarlas a cabo, ¿vale? Y el conocimiento también, pero es tremendamente importante tener en cuenta lo que voy a comentaros en este punto número 3. Y es qué barreras o qué impedimentos o qué dificultades hay para aplicar estas soluciones que os digo que ya existen, de las que hay conocimiento, para aplicarlas a la solución de los problemas. Entonces, es lo que os digo, pese a que sabemos cómo hacerlo, no podemos perder de vista los costes. Es fundamental. Podemos ser muy buenos diseñando y fabricando sistemas de tratamiento de agua que, si no encajan en el modelo económico de la empresa o de la industria, no se van a llevar a cabo. Y os lo digo de primera mano. Por supuestísimo, los ciclos económicos influyen a todos, pero a las empresas y a la industria muchísimo. Y a las pymes ya ni os digo. Entonces, todo lo que sea invertir en un agua de proceso es mucho más sencillo que en un agua residual. ¿Con esto qué quiero decir? Que una industria siempre ve con mejores ojos el invertir en un sistema de tratamiento de agua que va a utilizar en su proceso productivo para producir más y ganar más dinero, que no para cumplir una ley de vertidos. Y eso es lamentable, pero es así. Nos queda mucho por hacer para poder llegar a un punto óptimo en el que la escasez de agua no sea un problema para la producción industrial. Porque en esta transparencia que os pongo aquí, centrándonos ya en el vertido de agua residual, os doy una imagen de cuáles son los valores para los distintos contaminantes, pues conductividad, la demanda biológica de oxígeno, la demanda química de oxígeno, que es un indicador de la carga orgánica del agua, o pesticidas o sales, distintas sales como los nitratos, los sulfatos, o contaminación microbiológica, qué características tiene que tener ese vertido que haga la industria para que cumpla la ley. Para que cumpla la ley, no estoy hablando de reutilizar. Si hay que reutilizar, ya tenemos que irnos a este decreto, al 1620, en el que además tenemos que desinfectar. Además de cumplir parámetros, tenemos que desinfectar. Y además, esa agua reutilizada, en función del proceso que queramos utilizar, esa agua reutilizada pues tendrá que tener unas características especiales, como os he comentado antes. Entonces, al final de lo que se trata es, bueno, vale, esos son los límites que tengo que cumplir para verter legalmente y que no genere problemas a los acuíferos el agua, la transparencia anterior, pero esta es, bueno, ¿y cómo de sucia va el agua después de ser usada en la industria? Bueno, pues aquí lo que os pongo es primero en la tabla de la izquierda una caracterización típica del agua que se genera en los váteres, digamos, en la parte
de los trabajadores, que hay que coger con muchas pinzas, y de nuevo vuelvo a la experiencia. Nosotros hemos caracterizado infinidad de vertidos. Os puedo decir que no es lo mismo el agua de váter de una gasolinera, donde la gente para y generalmente hace aguas menores, o sea, generalmente orina, no es lo mismo que en una vivienda, no es lo mismo que en una oficina, no es lo mismo que en un restaurante, y sin embargo se consideran que es lo mismo, ¿no? Quitando las grasas. Un cocido, para que os hagáis una idea, tiene más de 15.000 ppm de DQO, por lo bueno que están, ¿no? Y sin embargo, fijaros que aquí la DQO para un agua doméstica os habla de 1.000 ppm, y os hablo de 15.000 un cocido. ¿Vale? Eso en cuanto a la doméstica, pero pese a estas variaciones, al igual que con el amoníaco, os cuento, pese a estas variaciones, el agua urbana, el agua doméstica, el agua de los aseos de los trabajadores, es fácil o relativamente fácil de tratar. El problema está con el agua industrial, que las variaciones, como os muestro en estas gráficas, son muy importantes y podemos tener valores escandalosos en cuanto a carga orgánica, pesticidas, metales pesados, etc. Respecto al agua de consumo, está el decreto del Real 140/2003 y siguientes modificaciones que te dan una idea de qué parámetros debe tener un agua para ser considerada como potable. Es decir, qué límites máximos de concentración de componentes, por decirlo de alguna manera más sencilla, puede tener para que podamos beberla. Por ejemplo, a nivel de nitratos, que estamos hablando antes, el valor es de 50 ppm. A nivel de sulfatos, creo recordar que lo estoy diciendo de memoria, eran 250 ppm. Entonces, al final, cada componente, para ese agua que captamos del pozo, si la queremos hacer potable, pues tenemos que seguir esta guía y utilizar las tecnologías que os he explicado con anterioridad. ¿Vale? Exactamente igual que para las calderas y para las torres. Aquí tenéis dos ejemplos de la calidad del agua que debe tener. Fijaros que en función de la presión de la caldera, pues te exigen una dureza máxima del agua. Fijaros que hablamos de 0,05 o de 0,5 grados franceses. Cuando, por ejemplo, aquí en el Levante tenemos de media 50, 60 grados franceses, 70, pues aquí te exigen 0,5. Luego, cuidado, que el agua, si la quieres usar para la caldera, la tienes que descalcificar. Al igual que para una torre de refrigeración, ¿vale? A nivel de cloruros, por supuesto, carga orgánica nada y prácticamente nada de bacterias. Tiene que estar desinfectada. De igual manera, como os decía con anterioridad, los pozos, aquí la gráfica de la derecha, los acuíferos, pues bueno, hay distintos valores que se han ido acumulando acerca de cómo de bien o cómo de mal están esos acuíferos. Entonces hay muchos que tienen contaminación difusa por metales, que tienen penetración salina, y eso hace que la potabilización o la adecuación de ese agua para poder usarla en la industria encarezca mucho el tratamiento. Entonces, bueno, rápidamente, porque vamos un poquito más de tiempo, os quiero hacer unas pinceladas sobre, volviendo a los vertidos industriales, qué tipos de tratamientos hay, ¿no? Pues los hay físico-químicos, los hay biológicos, los hay terciarios, los hay mixtos. Cada vertido, cada uno con sus tecnologías, pues exige un tratamiento u otro, ¿no? A nivel del agua que se generaba en los váteres, aquí tengo otra de las barreras que os quería comentar, que es los costes de ejecución, ¿vale? Para que tengáis una idea de cuánto cuesta, pues por ejemplo, a nivel de mercado, esto es del mercado. Para una oficina de 6 personas, pues estamos hablando de unos 2.300 más instalación, más puesta en marcha, contar con unos 4.000 euros para tener un sistema que mínimamente funcione bien y que no te dé problemas, ¿no? Ahora bien, a nivel del agua residual industrial, os he puesto instalaciones que hemos hecho nosotros, que ahí el coste va desde, pues eso, 20.000 euros hasta cerca del 1.000.000 de euros, hablando de pymes, ¿eh? Entonces, es tremendamente complicado, porque a la hora de ejecutar estas instalaciones también hay que tener en cuenta los costes de operación, como os pongo aquí. Los productos químicos que se van a utilizar hay que tener en cuenta qué coste, en este caso, por ejemplo, para 80 metros cúbicos día, hablamos de 800 euros al mes. O los costes energéticos, que hay bombas, hay soplantes, que gastan mucha energía. O los consumibles, los reactivos químicos, la vida media de los equipos, y luego cualquier avería que haya que hacer, los lodos o los residuos que tengamos que gestionar. Pues hay que tenerlo en cuenta en los costes, ¿no? Porque además de no hacerlo, si la depuradora no funciona, si ya tenemos bastante con el problema de la escasez de agua, solo falta que encima nos cierren el vertido, como pasa.
puede ir la administración y si no cumples los parámetros de vertido y no haces caso a los requerimientos que se te envían, te llegan a clausurar la conexión al colector municipal. De tal manera que no puedes ni tirar no puedes ni a la SER. Y eso es así. Eso se ha hecho, se hace. O multas considerables. O el cierre de la actividad industrial. Esto es más complicado, pero en fin, hay casos. Porque hay una ley de responsabilidad ambiental con responsabilidades penales. Y me viene Aznalcóllar a la cabeza, pero vamos, hay un montón. Pero esto hay que tener cuidado. De hecho, hay una película que está basada en hechos reales, que es el caso de Erin Brockovich, habréis visto, algunos de vosotros, y te habla de esto precisamente. Cuidado con esto, que es un tema grave. En cuanto al agua de consumo, rápidamente comentaros que, bueno, existe, por supuesto, la tecnología, como os he dicho, para a partir de cualquier tipo de agua, hacerla apta para consumo. Aquí la transparencia que tendréis a disposición vuestra, tenéis ciertas pinceladas de costes, de precio de tarifa que podéis encontrar, pues, por ejemplo, estos son descalificadores dúplex, ¿no? o a nivel de osmosis inversa, ¿no? Para 1.800 litros hora, para que veáis de qué costes estamos hablando. Todo esto con 1000 salvedades, ¿no? Pero también está, por ejemplo, que os pongo de costes pues desde un filtro de tela hasta un relleno de polifosfatos o cartuchos, en fin, porque esta es la clave. Estamos hablando que es costoso invertir en instalaciones de acondicionamiento de agua, en unos casos del agua residual industrial más que en el agua residual urbana, y generalmente para el agua de consumo es asequible, pero todas estas inversiones, pensando en la reutilización, por ejemplo, de un agua residual, que nos pueda ayudar a combatir la escasez de agua en el suministro, nunca se invertirá en esos sistemas de reutilización si el coste del agua del grifo es muy barato. Y eso es de cajón. Entonces aquí en España estamos hablando de un coste máximo de 2,7, 3 euros máximo, hemos llegado a ver, según qué zonas. Pero claro, si te sale a 3 euros metro cúbico la del grifo, pero reutilizar el agua te sale a 6 euros, pues cuando se acabe el agua se ha acabado. Y es una pena, pero esto es así. Entonces, lamentablemente, se tendrá que volver a subir el precio del agua para que se entienda o para que valoremos el valor que tiene o lo importante que es ser eficientes en el consumo y en el uso del agua, para que cuando vengan las épocas de sequía que vienen, podamos disponer de los recursos necesarios, ¿no? Como en los casos estos de éxito que os cuento, y ya con esto terminamos. Por ejemplo, fabricante de cosméticos, pues bueno, aplican unas tecnologías de depuración que son más que conocidas, un proceso físico-químico, un DAF, un proceso de membrana, un MBR, y luego distintas etapas de membrana, pues llegan a utilizar hasta un 95% del agua. Y eso es viable técnicamente. El problema es la parte económica. Nosotros tenemos un caso aquí en Sagunto, una población de aquí cerquita, para 400 metros cúbicos día, que esta solución no la pudieron llevar a cabo. Tuvimos que ingeniárnoslas para que cumplieran parámetros de vertido, pero como no tenían problemas de escasez en ese momento, pues se hizo de otra manera. Pero sí que existen casos que se puede aplicar si se dispone, como en este caso de un productor de harina de pescado, si se dispone los fondos necesarios para llevarlo a cabo, por supuestísimo. Aquí fijaros que el dato es que te recupera hasta 240.000 litros al día. ¿Para qué? Pues para baldeo, pues para riego, incluso para producción, porque como os he dicho con el vino y con la cerveza, con la tecnología de la membrana podemos conseguir el agua a la carta, el agua que queramos. Es cuestión de costes de inversión y de operación. Y luego, por último, muy importante, el agua de consumo. Lo que os decía antes, ese 30-35% de agua que perdemos por soluciones mal ejecutadas, o por falta de mantenimiento o por averías en una red de distribución municipal, por ejemplo, pues monitorizando estas redes de distribución, pues los ahorros son muy importantes. Y tenemos el caso de Gandía y otras muchas industrias, ¿no? Es decir, que monitorizando de manera adecuada se detectan enseguida consumos inapropiados, fuera de escala, que se detectan enseguida y que por tanto se pueden corregir. Pero sin, como se dice en calidad, ¿no? Si lo que no medimos no lo podemos mejorar. Entonces es muy importante, ¿sabes? Un caso como este, ¿no? Que gracias a que se puede medir, pues se puede optimizar el consumo y el uso del agua en general. Y bueno, esto ha sido todo en 1 hora y 5 minutos. Espero que haya sido ameno. Ahí tenéis mi correo electrónico para cualquier consulta en la que pueda ayudaros. Estoy a vuestra disposición. Y a partir de ahora, si no me equivoco, Ángel, comienza el turno de
preguntas. ¿Sí?